Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva saga de lo que están haciendo en la fachada oeste del Estadio Santiago Bernabéu. Día épico, día histórico, porque ya van a empezar a recoger los proyectores que estaban instalados en la calle de Castellana. Así que nada, bienvenidos al canal, recuerda dejar el like, suscribirte y también os recuerdo que tenéis a vuestra disposición la posibilidad de suscribiros también a mis otras redes sociales como son Instagram y Twitter. Bueno, ya en el día de ayer, por fin, día 2 de octubre por la noche, apagaron las luces de la calle de Castellana, Paseo de la Castellana, cerquita al lateral oeste del Estadio Santiago Bernabéu para ver mucho mejor, hoy sí que sí, esas pruebas, esos proyectores que iluminan este sector de la fachada oeste del estadio, como digo. Y también tuvimos suerte de ver esa simbiosis entre las proyecciones, esas proyecciones de imágenes y también esos focos que tenemos colocados, instalados en la parte interna de la fachada, justamente en la parte derecha de la imagen, en la esquina de la Torre B, y eso será al final del vídeo, cuando ya casi nos íbamos. Tuvimos la suerte, menos mal, que nos dimos cuenta que estaban proyectando a la vez las proyecciones de imágenes y también encender los focos de iluminación de la fachada. Bueno, como podéis ver, estas imágenes nos resultan familiares. Ya sabéis que estas imágenes son previas a las dichas y a las que ya hemos visto aquí en el canal, como por ejemplo los jugadores del Real Madrid y demás. Y al principio probaron colocando estos colores, estaban probando los diferentes tonos de los proyectores que tenemos ahí colocados, primero con ese azul turquesa, luego el blanco y luego el azul, ahí lo podéis ver, y también pues probaron más colores, pero sin embargo aquí me sigue sin gustar. Fijaos en la parte izquierda arriba, en la parte superior izquierda, cómo se ve el interior todavía, ¿eh? Ahí no hay focos, pero es que fijaos, si se realizan imágenes, es verdad que la perspectiva es desde el suelo de Castellana, justo pues nada, a unos 50 metros del estadio, pero realmente se sigue colando la imagen, se sigue colando los proyectores entre las lamas. Ya sabéis que a partir de la parte central hacia la torre C tenemos mucha apertura, mucha separación entre las lamas por la ventilación, aunque los antimadridistas sigan diciendo que no es por la ventilación, simplemente por el diseño que Florentino lo ha cagado, cuando no es verdad, y lo digo en mayúsculas, esto es por la ventilación, pero bueno, ya sabéis que tienen que hacerlo para meter mierda al Real Madrid. Seguían con las proyecciones, fijaos aquí cómo prueban si hay algún píxel que estuviese dando error y por supuesto ahora seguiremos hablando porque le metí zoom a diferentes zonas de la fachada, pero como digo, me sigue sin convencer que vayan a realizar imágenes en este lado del estadio. Sí puede ser que puedan proyectar en la parte más cercana a la Torre B o en la misma Torre B, pero yo creo que deberían cambiar y deberían dejar aplicado pues las proyecciones justo al otro lado del estadio, en la Plaza de Sagrados Corazones, esas proyecciones, esas pruebas que vimos hasta hace muy poquito. Aquí os dejo mis redes sociales, por si queréis echar un vistacito y seguirme también ahí. Lo veremos en los próximos meses, días, años, no lo sabemos, pero como digo, y luego lo veréis mucho mejor cuando se vean las imágenes de los jugadores, el escudo del Real Madrid, diferentes animaciones, veréis cómo se cuela la imagen entre las lamas. Es brutal, es brutal cómo se cuela la imagen entre las lamas. Esto obviamente no se ha hecho aposta, simplemente pues la realidad es otra una vez que ya se dibuja un render, una vez que se aplica y se hace el vídeo del render y lo llevas a la realidad. Obviamente tú lo puedes llevar a la realidad y te puede dar un 99% de eficacia o un 99% de valor. Pero al final ya cuando juntas todas las lamas del estadio, pues tenemos lo que tenemos a día de hoy, que es mucha separación, sobre todo en zonas donde el sol en verano pues pica más, da más calor y por lo tanto necesita más apertura para que haya ventilación. Aquí empezaban las proyecciones, aquí empezaban las animaciones, de vez en cuando abría un poco el plano, pero se veía fatal. El modo gran angular todavía de los dispositivos de hoy en día son muy malos y lo dejaban modo 1 y ya pues igualito que el otro día, la verdad. El otro día vimos las imágenes en la fachada,
pero lo vimos con las luces de la propia calle encendidas, por lo tanto, no pudimos saborear, por así decir, esas imágenes en la fachada oeste del estadio. Esta es la que más juego da, porque ya sabéis que en todos los renders que hemos visto del futuro Bernabéu, del nuevo Bernabéu, del estadio Santiago Bernabéu, pues se ha visto siempre a Zidane realizando esa volea mágica y bueno, pues ya a día de hoy, jueves 2 de octubre, ahora mismo estoy subiendo el vídeo viernes 3 de octubre, pero estas pruebas fueron realizadas el jueves 2 de octubre por la noche. Ya se hizo realidad, como digo, ver a Zidane en la fachada oeste. Y no solamente a Zidane, sino también a históricos y leyendas del Real Madrid, como actualmente es Dani Carvajal, Gareth Bale. Tenemos diferentes imágenes también, como esta cuando ganamos la última Champions con ese entrenador, con Carlo Ancelotti. Pues esa sala de trofeos con las 15 Champions. Y aquí, pues prácticamente nos iban a dejar un spoiler, una pista de lo que podría ser las letras Bernabéu en la fachada, con esas letras con la B mayúscula y las demás en minúscula. No sabemos si al final será así, con las letras ya en forma de material, o simplemente pues era una animación sin más. Aquí podéis ver cómo hay otra animación, en este caso cómo aparece el escudo del Real Madrid. Había gente que preguntaba porque estaba en directo en otra plataforma y decía que si solamente eran imágenes fijas o en movimiento también. Y les dije que había también en movimiento y fijaos, esta es una de ellas. Es espectacular, pero como digo, y luego lo veréis más a fondo, más en concreto, fijaos la gente que había, gente que pasaba por ahí y la verdad que flipaba. Luego, a su vez, como podéis observar, aparte de seguirme en las redes sociales de Instagram, Twitter y demás, aquí también en YouTube, a su vez, que esto la verdad es que no lo sabía, vimos cómo encendían los focos, esos focos que comentaba al principio del vídeo, los focos que iluminan la fachada y que disimulan el interior desde el exterior, con las mismas animaciones que vimos también en las pruebas reales hasta hace 2 meses más o menos. Todo el conjunto de empleados y cúpula, diferentes personalidades del Real Madrid estaban reunidos esta noche, estaban justamente al otro lado, no pudimos sacarles porque, como digo, estaban al otro lado de la rotonda y por lo tanto, pues tampoco era plan de seguirles ni tampoco grabarles por el mero hecho de la intimidad. Pero como digo, estaba el Real Madrid presentado en esta noche mágica de las pruebas de los focos e imágenes en la fachada y quisieron ver, sobre todo también, esa simbiosis entre los focos y las proyecciones. Pero, en los últimos días han estado probando los focos, pero esta línea de focos, que hay un total de 4, 5 o 6 focos en esa parte que os acordáis, ¿no? Cuando empezamos a grabar vídeos, hasta hace poquito de estas pruebas, también había este problema, que son esos focos que todo el conjunto uniforme son del mismo color, pero de vez en cuando destellean y hasta incluso dan ese error con ese azul. Me imagino, mira, ahí se ve de vez en cuando en diferentes animaciones cómo se enciende esa línea de focos que, como digo, 4, 5 o 6 focos más o menos que dan ese error con ese color azul cuando no corresponde, no coincide con las animaciones que se están dando en ese momento. La verdad que la noche estaba interesante porque cuando apagaban las proyecciones de imágenes veíamos encendidos los focos. Es verdad que parece que estábamos muy cerca, pero se veía bastante bien. Intentamos grabarlo a 4K. Por cierto, tienes la oportunidad de ver este vídeo en 4K, lo grabamos en 4K, así que si YouTube no te lo ha cambiado automáticamente, hazlo tú manualmente para poder disfrutar de esta experiencia con la mejor calidad posible. Seguimos disfrutando de la noche, la verdad que una noche entretenida, bastante entretenida, porque estuvimos grabando, también haciendo directos en otras plataformas, por eso digo que es muy importante que aparte de que me sigáis aquí en el canal de YouTube, por supuesto que me sigáis en otras plataformas, porque hay veces que no coincide todo lo que subo y por lo tanto, pues os lo estáis perdiendo, ya sea información, vídeos graciosos, vídeos de entretenimiento y demás. Así que, y no está de más, por supuesto, dejar el like y suscribirse aquí al canal de YouTube, que pues está muy fácil, divertido y gratuito, que es muy importante para apoyar al canal, como siempre digo, de forma gratuita. Bueno, luego tienes a tu disposición también de apoyar al canal también de forma suscripción premium, pero
Eso, como ya sabéis y como me conocéis, pues no lo suelo decir, pero siempre está ahí. Ahora llegaba el momento en el que veíamos también, como podéis observar, fijaos cómo dibujan en la fachada, justo en la esquina de la Torre B, el grito que más se escucha en este mundo, el mejor grito del mundo, ese Ala Madrid que identifica al Real Madrid. Aquí podéis ver otra animación, ahora imagino que saldrá lo de Real Madrid, ahí lo podéis ver, otra animación. Que ahora que lo pienso, la verdad, no creo que le haya gustado al Real Madrid ver esa línea de fallos que tenemos en la parte central de esta zona. No creo que le haya gustado, la verdad. Fijaos, aquí ya cuando apagan esto, nos vamos directamente al lado izquierdo porque ahí vuelven a encender los proyectores para dar iluminación a esta parte de la fachada. Fijaos que, a diferencia de la primera que hemos visto, aquí ahora mismo han encendido aposta, obviamente, el interior del Estadio Santiago Bernabéu, para ver cómo disimula esta proyección en la fachada, si se ve el interior con estas proyecciones o no se ven. Como digo y reitero, estábamos muy cerca de la misma y por lo tanto imagino que también era muy bueno habernos movido para tener diferentes perspectivas de las propias pruebas, porque a lo mejor quizá aquí vemos mucho el interior, pero desde 100 metros más allá quizá no se vea. Fijaos, como decía antes, hicieron una simbiosis perfecta, una simbiosis muy bonita de cómo se vería pues esas proyecciones con los proyectores, obviamente, y esos focos encendidos que tenemos en la fachada. Es decir, la idea principal es colocar esos focos para disimular el interior, pero a su vez, pues esto no lo hicieron en el lateral este porque no hay focos colocados, pero a su vez, como digo, probaron las proyecciones de imágenes con los focos encendidos. ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? Quiero leeros en comentarios porque sería muy interesante. Solamente al principio vimos cómo se mezclaban estas imágenes con los focos, porque ya luego apagaron, como veis, los focos y quizá con eso les bastaba para poder ver si era viable o no era viable llevar a cabo esta operación de pues encender a su vez los focos y las proyecciones. Pero es muy importante, como digo, y como decía antes, haber encendido el interior porque vamos a ver exactamente si estas proyecciones disimulan el interior. Por eso de vez en cuando hice algún zoom a la fachada para ver exactamente cuáles eran los fallos, si realmente se disimulaba, no se disimulaba, pero fijaos que hay muchísima separación y hasta incluso, ahora lo vamos a ver mucho mejor con las caras, fijaos, prácticamente a Zidane no se le distingue, apenas no se le distingue, se distingue la volea porque ya sabemos quién la hizo y obviamente todo está relacionado con el Real Madrid, pero fijaos, apenas las caras se reconocen, solamente la de Juanfran al palo. Esta sabemos que es la chilena perfecta de Gareth Bale en la final de la Champions, pero realmente, si no supiésemos nada de historia, no sabríamos que era Gareth Bale. Aquí, cabezazo perfecto de Dani Carvajal en la final también de la última Champions que ganamos y apenas se distingue. Y fijaos aquí también que dice, aquí hay muchísimas caras y apenas se distinguen. Es que han venido muy bien estas pruebas para ver si realmente es viable o no es viable, si cuaja la operación de colocar los proyectores en este lado, pero fijaos cómo se ve. Aquí volvíamos a ver otra vez la palabra Bernabéu. Y esto ya era el fin de una noche perfecta, una noche mágica que vimos grandes cositas, como digo, una noche histórica porque esto no ha sucedido nunca en las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, ya sabes, suscríbete, dale al like y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos que vamos subiendo y nos vemos pronto. ¡A la Madrid!